vamos a hablar de diarreas, de definición, algo de epidemiología, clasificación, fisiopatología, pero principalmente enfocar en la parte clínica, ¿no? Ahora ya estamos en la parte de, en la parte de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Se supone que la fisiopatología ya la deben tener ustedes dentro, porque les comentaba en fisiopatología, lo que queremos no es que digan, ah, tengo esto, toma esto, ¿no? Sino un tratamiento, hola, doctor, un tratamiento reactivo, ¿no? Tienes fiebre, dale para la fiebre, tienes dolor, dale para el dolor, sino entender primero la enfermedad. A veces incluso no hay que dar tratamiento, o a veces hay que tratar de ver cómo... Sí, doctor. Creo que hablo con usted. Sí, el doctor Bojorquez. Bueno, la cosa es que queremos que ahora se trate de entender la clínica, ¿no? Les decía, el paciente no viene con el diagnóstico puesto casi siempre. Y a veces viene con un diagnóstico, pero no es el correcto, ¿no? Y entonces hay que tratar de hacer bien historia clínica. Sigue, por favor. ¿Qué es diarrea? Diarrea vamos a hablar ahora, ¿no? Diarrea es cualquier variación significativa en las deposiciones respecto al hábito previo. Hablamos de volumen, frecuencia y consistencia, las tres características, ¿no? Y cuando se pregunta deposiciones o orina, hay que preguntar no solo ¿cómo está? Normal, no es normal, ¿no? La respuesta. Entonces, por lo menos estas tres características. En adultos dice que 3 deposiciones o más por día, o más de 200 gramos al día, más o menos en adultos, ¿no? Pero esta definición es arbitraria. En niños, por ejemplo, un lactante puede hacer hasta 6 deposiciones diarias y eso no significa diarrea, ¿no? O sea, depende de cada tipo de etapa de la vida y, las características del paciente, ¿no? Siguiente. ¿Por qué es importante la diarrea? Porque la diarrea ha sido una causa importante de muerte en el país, ¿no? ¿Y en cuál? En los grupos de riesgo, ¿no? Este es un ejemplo antiguo, sí, pero de toda la mortalidad en menores de 5 años, la tercera causa es la diarrea, ¿no? Les comento siempre en la clase, yo estuve haciendo el CERUMS y había una técnica de enfermería, pero además de técnica, era comerciante, tenía una tienda grandaza ahí en el centro y todo, ¿no? Y dije, pero ¿por qué estás de técnica de enfermería si ella gana mucho más? Dice que tenía 3 hijos y su hijo mayor se murió por diarrea. Y por diarrea, dice, en su cara se murió porque no sabían cómo tratarla, cómo ponerle la vía y todo, ¿no? Entonces, es un problema que parece sencillo, pero puede llegar a la muerte en algunos pacientes con ciertos factores de riesgo, algunas complicaciones, ¿sí? Siguiente. Ha bajado las causas de muerte, cierto, ¿no? La mortalidad por diarrea ha bajado. Aquí es una comparación en menores de 1 año, menores de 5 años, que son la población a nivel nacional más importante, y la línea verde es todo el resto, o sea, de 6 años hasta los 90 y tantos años que se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud tienen los menores de 5 años con las causas de diarrea, ¿no? De muertes por diarrea, no solo de diarrea, sino muertes por diarrea. Entonces, primero debemos saberla identificar y después debemos saberla tratar, ¿no? Siguiente. Aquí las causas de diarrea aguda en el Perú, la tasa acumulada de incidencia para el 2024. Y lo más oscuro es más frecuencia de diarrea, ¿no? Entonces sabemos que diarrea hay en todos sitios, ¿no? Y por lo que vemos rojo y marrón es donde tiene mayor predisposición, ¿no? Y vemos muchas áreas de la selva, la sierra, pero en la costa también hay varias zonas en rojo, ¿no? Entonces siempre van a haber pacientes con diarrea, ¿no? No todos van a estar en el hospital, hay muchos, o la gran mayoría va a ser solo de forma ambulatoria, pero hay que saber diagnosticar y tratar. Y dentro de las causas infecciosas son muy frecuentes, ¿no? En la diarrea aguda, si bien es cierto, diarrea aguda y diarrea crónica hay que diferenciarla. En la diarrea aguda es supuestamente más leve, el tratamiento, la gran mayoría se autolimita, no necesitan ni tratamiento, una adecuada hidratación y pasan 2-3 días, ¿no? En la crónica ya es otra cosa distinta porque hay que hacer ya otros estudios, ¿no? Pero en las infecciosas las más frecuentes son virus, siempre sigue siendo virus, sobre todo en los menores de 5 o de 2 años, y también cuadros infecciosos, ¿no? Dentro de las infecciones, Shigella, Salmonella y otras, E. coli, ¿no? Escherichia coli y otros. Siguiente. A ver, aquí en cuanto a
a las características semiológicas de la diarrea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Viene por diarrea, es fácil, sí, pero hay que saber hacer algunas preguntas, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer al paciente la historia clínica completa. Dice, viene por diarrea, ¿por qué le voy a examinar el sistema nervioso, el respiratorio, cardiovascular? No, es necesario hacer el examen completo siempre, ¿no? Ya les decía, ustedes están viendo el formato de la historia clínica, ¿no? Cómo vamos a ir desarrollando. Por ahora, repitan en todos los pacientes citoscopía, anamnesis, examen físico y diagnóstico, ¿no? Y ya estas semanas que han avanzado más, ya están en otras unidades, tratar de hacer diagnóstico sindrómico, que es lo que siempre lo que no hay duda, lo que tiene en el paciente, lo que le han detectado, el síntoma, el signo o los síndromes, y diagnóstico etiológico, ¿no? 2 o 3 cosas de qué puede ser. El diagnóstico sindrómico, les decía, no hay duda, no van a equivocarse en eso, si es que hacen una buena anamnesis, si es que hacen un buen examen físico, ¿no? El etiológico sí, ya es una probabilidad, ¿no? Lo más frecuente primero, lo más raro después, ¿no? Pero siempre vamos a comenzar. Tiempo de enfermedad es importante, ¿no? Y el tiempo de enfermedad hace tiempo, ¿no? Hay que definirlo. Puede ser minutos, horas, días, semanas o meses, ¿no? En el tiempo de diarrea, aquí es importante semanas, ¿no? De ahí vamos a ver la clasificación. Menos de 2 semanas aguda, más de 4 semanas crónica, ¿no? La forma de inicio y el curso de la enfermedad, ¿no? Dice, ahora tengo 3 días de diarrea, pero hace 2 semanas también tuve 4 días y hace 3 semanas también tuve 5 días, entonces es un curso intermitente, ¿no? Que aparece y desaparece. La frecuencia diaria es importante, ¿no? ¿Cuántas veces al día? Dice, he hecho solo una vez al día, ¿no? Y siempre preguntaría, ¿en la noche? En la noche 3, entonces ya no es una vez al día, son 4 veces al día, ¿no? Hay que preguntar siempre esas características. Las características de las heces es importante, ¿no? El volumen, la cantidad. Ahora, ¿cómo vemos la cantidad? En niños, ya ustedes verán cuando pasen en pediatría, en lactantes, pesan los pañales, ¿no? Y el pañal, descuentan el peso seco del pañal al peso total del pañal, ¿no? En algunos casos donde hay diarreas agudas, ahí pueden calcular exactamente en gramos, ¿no? El volumen de diarrea, ¿no? Incluso ahí sacan unos índices que es el flujo diarreico, ¿no? Por tantas horas, tanto del volumen, y le sacan incluso por kilo de peso del paciente, ¿no? El flujo de diarrea. En adultos, bueno, preguntar la cantidad de veces, qué cantidad, y los que siempre les decía cuando se pregunta volúmenes aproximados, ¿no? Un vaso, una cucharada, 1 litro, que son más o menos para aproximar qué cantidad tiene que ser. Después, la consistencia, ¿no? ¿Cuál es la consistencia? Supuestamente debería ser semilíquidas o líquidas, ¿no? Pero hay distintas características, ¿no? El color, la presencia de moco, sangre o restos alimentarios en las heces. Y por ahí hay varias características o varios tipos de diarrea, ¿no? Puede ser solamente semilíquida, amarillenta o verdosa o marrón. Y recuerden diferenciar con las que son negras, ¿no? Negras, que es como brea. Negro es... ¿Qué es deposición de negra? Melena, ¿no? Melena. Hemorragia digestiva baja, ¿no? No, Alta, hemorragia digestiva alta. Melena, hemorragia digestiva alta, ¿no? Es una causa de diarrea a veces, ¿no? Cuando hay una hemorragia abundante y puede producir diarrea. Ahora hay que saber identificar si es otra la causa. Pero generalmente hablamos de diarreas de otro tipo, ¿no? Y puede aparecer también la diarrea como el agua de lavado de arroz, ¿no? Líquida y blanquecina, ¿no? Y abundante cantidad, ¿no? No es tan, sí recuerdo todavía en el 90 y tantos, la época del cólera, ojalá que no regrese, decimos nunca regresa, pero no sabemos nada con las pandemias en nuestro país, ¿no? Y el cólera era una de las causas muy frecuentes, ¿no? Eran diarreas abundantes. El paciente se tomaba, adultos, ¿no? Tomaban el litro de suero de rehidratación completo, iban al baño y evacuaban 1 litro completo, y hasta más, 1,5 litros, ¿no? Así de abundante era la diarrea. O sea, es también importante ver la consistencia, el color y el volumen de ese, ¿no? Síntomas asociados, ¿no? Si hay vómitos, hay dolor abdominal, hay fiebre, también saber cómo va, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después?
Muchas veces este cuadro, primero el paciente viene por malestar, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? ¿Has hecho diarrea? No, no tiene diarrea. Pero cuando están pasando, eso son pocas horas, ¿no? Pero después de 2, 3, 4 horas comienza la diarrea y una diarrea abundante, ¿no? Entonces hay que saber más o menos el tiempo de enfermedad con los síntomas que están apareciendo, ¿no? Es distinto que el paciente ya tenga diarrea varios días y ahora venga con fiebre alta y dolor muy alto o dolor muy intenso, ¿no? Entonces esto nos indicaría que se está complicando, ¿no? Que hay un problema. Le examinen al abdomen y el abdomen está con signos peritoneales, ¿no? Un abdomen irritable. Ese es el problema. Entonces, ¿qué más? Síntomas relacionados a la ingesta, al ayuno y al sueño, ¿no? Tiene diarrea, sí, y cuando come hace diarrea, si yo como y voy al baño, ¿no? Entonces, y cuando deja de comer, ya no hay diarrea, sí, yo ya no como nada y no voy al baño nada. Entonces, hay relación entre la ingesta y la deposición, ¿no? Generalmente, esos tipos de diarrea son funcionales, generalmente, no siempre, generalmente, ¿no? Pero dice, no, así no coma nada y así no tome nada, sigo haciendo bastante diarrea, ¿no? Entonces, esa diarrea ya no es funcional, sino sería una diarrea de causa orgánica, ¿no? Que hay otro problema ahí que está produciendo eso, ¿no? Y el sueño, dice que la diarrea funcional generalmente no afecta al sueño, ¿no? Pero cuando el paciente está durmiendo y tiene diarrea o se levanta para ir al baño eso generalmente es una causa orgánica, no es funcional, ¿no? Los niños, ¿no? Los niños pequeños que están durmiendo y se hacen diarrea abundante cuando están durmiendo, ese es el problema. Patologías, ¿no? Siempre también es importante saber qué patologías asociadas tienen. Y una de las causas comunes en adultos de diarreas es la ingesta de medicamentos, ¿no? Entonces hay que preguntar qué medicamentos está tomando, desde cuándo está tomando, porque eso puede ser la causa de esto, ¿no? Cirugías previas también, ¿no? En pacientes que han tenido gastrectomías, han tenido una cirugía de colon, tienen un síndrome de intestino corto, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que preguntar todos esos antecedentes. ¿Qué más? Y la otra cosa es al examen físico, ¿no? Al examen físico, les decía, el examen físico debe ser completo, integral, desde el examen general, el examen regional, y hallazgos o signos importantes que hay que buscar en el paciente son signos de deshidratación, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los signos de deshidratación? Deshidratación grave, hipotensión, taquicardia, shock, ¿no es cierto? Deshidratación grave, el paciente es un shock hipovolémico, ha perdido mucho volumen y él va a tener síntomas graves de shock. Pero hay otros signos o síntomas que no necesariamente llegan al shock, ¿no? Puede estar taquicárdico, pero generalmente mucosas secas. En niños es más frecuente ver los signos de las mucosas secas, signos del pliegue positivo, ¿no? En el abdomen o en la piel del tórax se hace una pequeña presión, un pellizco suave y lo dejamos, ¿no? Para ver cuánto tiempo. Supuestamente en 2-3 segundos debe desaparecer, hasta 4 segundos, ¿no? Si dura más, eso sería un signo del pliegue positivo. Pero generalmente eso se puede ver en niños o en adultos jóvenes. En adultos mayores le hacemos signo de pliegue y le queda así, ya no se puede, por la propia edad, la turgencia y todo, no es tan exacto, tan fidedigno, ¿no? El signo del pliegue es uno, sequedad de mucosas es otro, hundimiento de los ojos es otro signo de pico de deshidratación, ¿no? En los niños muy pequeñitos la fontanela, se hunde la fontanela, ¿no? Son signos de que está deshidratado. Entonces, esos son, siempre hay que buscarlos, si está deshidratado, si no está deshidratado. Siguiente. Les decía la clasificación, ¿no? Hay varios tipos de clasificación. Una de las más generales o frecuentes sería diarrea aguda. Aguda, dice, comienza bruscamente y tiene una duración menor a 2 semanas, ¿no? Por eso es importante definir el tiempo de enfermedad. Menos de 2 semanas, diarrea aguda, ¿no? Las causas generalmente, la mayoría son infecciones, ¿no? Virales, bacterianas, parasitarias, algunas invasivas y otras toxigénicas, ¿no? Por toxina, ahora vamos a hablar un poco también de las causas. Se dice diarrea persistente cuando va entre 2 y 4 semanas.
¿ya? Entonces, pasan las 2 semanas, ya no es una diarrea aguda, y las causas cambian. También sigue siendo la desinfección de la causa más frecuente, pero ya no los gérmenes similares a los de la diarrea aguda, ¿no? Pero podríamos decir que la diarrea persistente o la crónica, las causas infecciosas ya van más para problemas parasitarios o de otro tipo. Diarreas crónicas, ¿no? La diarrea crónica ya por consenso se ha dicho más de 4 semanas, ¿sí? Más de 4 semanas de diarrea crónica, y las enfermedades son varias, ¿no? Después también vamos a comentar algo de diarrea crónica. Pueden ser enfermedades infecciosas, pero también pueden ser otras enfermedades inflamatorias, tumores, ¿no? Algún tipo de tumor secretor o incluso síndrome de mala absorción. Siguiente. Las causas, ¿no? De diarrea aguda les estaba diciendo infecciones a la cabeza, ¿no? Infecciones intestinales e infecciones extraintestinales, ¿no? En diarrea aguda hay que tener mucho cuidado. A veces dice, ¿tiene diarrea? Sí, pero era una apendicitis, ¿no? El volumen de la diarrea era poco, era una diarrea irritativa y no era mucha cantidad, ¿no? Pero en cambio el dolor abdominal avanzó, se localizó e hizo una peritonitis, ¿no? Entonces, no siempre la diarrea es causa solamente intestinal. Causas extraintestinales pueden producir también eso, ¿no? Incluso en infecciones urinarias a veces se acompaña, pero no es lo principal. Por eso hay que saber identificar bien cuál es lo más importante. Alergias alimentarias, ¿no? Generalmente algunas personas desde los pequeños o ya más grandes hacen alergia a algún tipo de proteína de la leche de vaca, estos son lactantes, o proteína de soya o algún otro tipo de alergia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? Que usualmente da en adultos, es la alergia, entre comillas, al gluten, ¿no? Cualquier alimento que tenga gluten va a producir una respuesta inflamatoria con lesiones ulcerativas, diarrea, sangre, moco a nivel intestinal. Otra causa frecuente son trastornos de la absorción o de la digestión, ¿no? Ingesta de lactasa o déficit de alguna hormona a nivel intestinal. Cuadros quirúrgicos, ¿no? Les decía, a veces otros cuadros pueden producir también diarrea, ¿no? Apendicitis o invaginación. En niños, intususcepción o invaginación del intestino puede producir un cuadro inicial de diarrea, pero después complicarse con un cuadro quirúrgico. En adultos mayores es una causa muy frecuente de diarrea el uso de laxante, ¿no? Tiene diarrea, ¿y qué toma? Toma Zen, toma lactulosa, toma otro laxante porque es estreñido. Y como es estreñido le dieron eso y se quedaron con eso siempre, ¿no? Entonces, primero si tiene diarrea hay que preguntar, ¿está tomando algún tipo de laxante? Bisacodilo es otro de los medicamentos que se usa mucho, ¿no? El clásico Dibrolax, que hasta aparece por ahí en los comerciales, ¿no? Los comerciales de televisión y todo, puede ser una causa, ¿no? Se llaman causas iatrogénicas porque son causas, o sea, no significa que lo hayan hecho de mala voluntad, sino que están tomando, pero produce ese efecto, ¿no? Algunos antibióticos también, ¿no? Los antibióticos pueden producir diarrea por el mismo efecto del antibiótico o también por alterar la flora intestinal, ¿no? Alteran la flora intestinal, entonces hay un sobrecrecimiento de algunas cepas que no son las adecuadas y va a producir diarrea. Y a veces intoxicación de metales pesados, que es rara, y esa sería una causa crónica, pero hay que tenerla ahí. Siguiente. Las causas infecciosas de diarrea aguda, ¿no? Les decía, las causas infecciosas pueden ser virales, parasitarias, bacterianas, ¿no? Dentro de las virales, rotavirus del grupo A es uno de los más frecuentes, sobre todo en niños, pero también en adultos hay causas virales de diarrea, ¿no? Generalmente las enfermedades virales son de más corta duración, con menos sintomatología y se autolimitan, ¿no? Sabemos que antivirales no tenemos para tratar ni infecciones respiratorias ni infecciones digestivas, ¿no? Las comunes, ¿no? Antivirales tenemos para VIH-Sida, hepatitis C, ¿qué más? Herpes, ¿no? Herpes zóster, herpes, pero después antivirales específicos no hay, ¿no? Generalmente se autolimitan y esperamos que el propio organismo controle esa infección y luego se recupere, ¿no? En la mayoría de casos no hay tratamiento específico de las diarreas virales, ¿no? Lo que sí debemos hacer es evitar la deshidratación,
si no tolera vía oral, tratar de hidratar de forma parenteral hasta que pase el episodio agudo y después se receta. Lo que sí hay en las diarreas agudas y en las crónicas también es el tratamiento de probióticos, ¿no? Con reconstituyentes de la flora intestinal para que esto disminuya o acorte el tiempo de diarrea, ¿no? Diarreas parasitarias. Las diarreas agudas no son tan frecuentes, salvo que haya cambiado de una zona a otra, ¿no? Son más causas de diarrea crónica, pero por ahí puede presentarse, ¿no? Giardia o criptosporidium, ¿no? Dentro de las causas de parásitos, ¿no? Si se identifica, bueno, ahí sí hay que dar tratamientos antiparasitarios. Diarrea bacteriana. Hablamos de la causa más frecuente es Salmonella Shigella, ¿no? Les decía, en la época del cólera hubo una gran campaña, ¿no? El registro de cólera dentro de las causas no la mencionan, pero cuando viene se produce epidemias que incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Elevan las tasas de mortalidad. El Vibrio cólera sabemos que es una bacteria que se transmite por contacto, ¿no? Fecal oral, se transmite rápidamente, decían que vino del pescado, de los alimentos. La cosa es que vino de China en un barco también, ¿no? Parecido a las epidemias que siempre dicen. Lo cierto es que la última que hubo en el 91, 92, comenzó por el puerto de Chimbote y por varios puertos de la zona del Perú y se esparció a todo el país, ¿no? Incluso en meses después Sierra y Selva. La característica del cólera era que era una bacteria pero que producía una toxina y lo que producía la diarrea, abundante deshidratación, falla renal, muerte, era la gran deshidratación que producía, ¿no? O sea, esta toxina lo que hacía era producir abundante secreción y pérdida de líquidos y electrolitos a nivel intestinal, ¿no? El paciente llegaba al shock, a la falla renal y a la muerte, ¿no? Falla multiorgánica y fallecimiento final. Entonces, les comento eso porque en esa época lo que se dio para todo decían tetraciclina o ciprofloxacina como tratamiento, ¿no? Sí, los antibióticos mataban al Vibrio cólera, pero cuando ya estaba establecido su toxina seguía funcionando hasta que acabe y era varios días, ¿no? Lo que pasó cuando hubo la pandemia pandemia del cólera, fue que casi erradicaron la salmonela de la flora de los habitantes del Perú, ¿no? O sea, tanto antibiótico que dieron, disminuyó mucho la incidencia de fiebre tifoidea y de otras salmonelosis, ¿no? Por eso ustedes ya casi no ven. Antes una causa frecuente de hospitalizaciones y fiebre de origen desconocido era tifoidea, ¿no? Porque tenía Salmonella typhi y producía varios cuadros, ¿no? Pero la salmonela fue casi borrada del mapa por el tratamiento antibiótico por el Vibrio cólera, ¿no? Que muchas veces no necesariamente era el tratamiento inicial para eso, ¿no? Las causas, salmonela, siempre la Salmonella typhi, pero la paratifia ahora es más frecuente, otros tipos de salmonela, ¿no? Y casi siempre todas estas causas son por contaminación de agua o de alimentos, ¿no? Que generalmente hay pocas medidas de higiene al manipular los alimentos y se contagia. Tenemos también Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli con todas sus cepas, ¿no? 4 de las más importantes, ¿no? La enteropatógena, el enterotoxigénico y otros tipos de bacterias. Siguiente. Las causas de diarrea crónica son muy diversas, ¿no? Aquí solo para que vean que son un montón, ¿no? Podemos clasificar la diarrea crónica en osmótica, secretora, en la parte de allá inflamatoria y la última que es atorrea, ¿no? 4 tipos, que ahora lo vamos a describir un poco más frecuente, ¿no? Pero no, déjala todavía ahí, sí, ponla normal la diapositiva. Y les decía, son muchas las causas, ¿no? De diarrea crónica. Hay varios mecanismos, ¿no? Que ahora los vamos a comentar uno por uno. Siguiente. Y los fármacos, son muchos los fármacos que producen diarrea, ¿no? Y les decía, los mecanismos principales son 2. Uno, el mecanismo directo del fármaco, que va a producir aumento de secreción, hiperestactismo y va a producir diarrea. Pero la otra causa, quizás la más frecuente, es en antibióticos, barrer la flora intestinal, ¿no? Barre la flora intestinal, se proliferan algunas bacterias como el Clostridium difficile, ¿no?
y produce su toxina, y esto va a producir diarrea por alteración de la flora intestinal del paciente. Dentro de los fármacos siempre hay que tomar en cuenta o preguntar si está tomando laxantes o no, ¿no? Les decía, es importante y hay que conocer los laxantes, ¿no? Cuando hagan las historias y le pregunten a sus pacientes van a ir aprendiendo enfermedades, tratamientos, medicamentos, ¿no? Ya no pueden aprenderse todos los medicamentos, no se aprendieron todos los medicamentos en fármacos, pero 2 o 3 que toma el paciente se van a ir a revisar y a ver qué usan, ¿no? Laxantes. Hay laxantes de distintos tipos, ¿no? El osmótico, ¿no? Generalmente lo que produce es aumentar el volumen intraluminal en el intestino y absorben agua y van a hacer diarreas osmóticas, se dice, ¿no? Lactulosa, el más conocido y el más frecuente, ¿no? La lactulosa, que muchos pacientes toman, principalmente los cirróticos, pero también lo toman otros pacientes, ¿no? Lactilol, sorbitol no son muy frecuentes, polietilenglicol sí es frecuente, ahora últimamente está tomando mucho más frecuencia, ¿no? Cuando van a hacer una preparación para una endoscopía, una colonoscopía, lo que le hacen es producir una diarrea osmótica con polietilenglicol, le dan 6 sobres, un sobre en cada litro, se le tiene que tomar 4 o 6 litros de preparado de polietilenglicol y el paciente va a hacer diarrea, dice, para que limpie todo el colon para que después puedan examinarlo, ¿no? Pero es una causa, es un tratamiento también que damos, ¿no? O sea, a veces el paciente llega a la emergencia y ¿por qué viene? Tengo mucha diarrea, he hecho 10 veces. ¿Y qué está haciendo? Mañana me toca una colonoscopia y he estado tomando eso, la causa de la diarrea, ¿no? La diarrea osmótica en este caso. Antes había muchos laxantes con fosfato de magnesio o fosfato sódico, ¿no? Que ahora casi no se usan con mucha frecuencia. Y el otro tipo de laxantes que a veces pueden producir una diarrea secretoria puede ser fenolftaleína, que no se usa mucho, aceite de ricino, no sé si han visto o lo han probado alguna vez. Anteriormente las abuelitas eran las que decían, no, hay que purgarlos o limpiarles el intestino a todos, ¿no? Y te daban cada 2 meses o cada mes aceite de ricino, ¿no? Que era un sabor bastante horrible. Otros laxantes. Dentro de los otros laxantes, el SEM o el ginseng, ¿no? Es un medicamento derivado, producto natural, pero que se usa con frecuencia, ¿no? Para curar, entre comillas, o para aliviar el estreñimiento, pero se van al otro extremo y te produce diarrea, ¿no? Hay en varias formas, hay en cápsulas, hay en preparados, en té, tipo té, ¿no? Que los ponen y ya está en las hierbas normales como infusiones, ¿no? Que las pueden tomar, y a veces los pacientes, a veces adultos mayores que sufren de estreñimiento crónico, presentan estos cuadros, ¿no? Y el bisacodilo, ¿no? Que le estábamos diciendo, el bisacodilo es el famoso Dibrolax que está en cápsulas en la farmacia. Lo que produce es aumento de la peristalsis principalmente, ¿no? Aumento del peristaltismo intestinal, y por ese mecanismo produciría diarrea, ¿no? Siguiente. Entonces, podemos clasificar fisiopatológicamente en 4 tipos de diarrea, ¿no? Diarrea acuosa, inflamatoria, atorrea o de mala absorción, y por alteración de la motilidad, ¿no? La acuosa se divide en 2 tipos, secretora y osmótica, ¿no? Bueno, y la inflamatoria aguda o crónica, la atorrea generalmente es crónica, y por alteración de la motilidad, que también puede ser aguda o crónica. Siguiente. La diarrea secretora, ¿cuál es la característica, no? Se produce puede producirse por una inhibición de la absorción del agua intestinal, ¿no? A nivel del intestino. Sabemos por la digestión que pasa el bolo alimenticio, se producen los jugos gástricos en el estómago, va a pasar al duodeno donde llegan las sales biliares, el jugo pancreático, y supuestamente en el intestino delgado hay un volumen abundante de líquido, ¿no? Del bolo, que ya se pasó el bolo alimenticio para formar el quimo, ¿no? Entonces ahí es un volumen abundante de agua, luego va a pasar todo ese sistema, va a absorberse agua, nutrientes, y va quedando los restos alimenticios, ¿no? Después va a pasar al colon, donde se absorbe la mayoría de agua y va a salir las heces, ¿no? Hasta el final.
En el caso de la inhibición de la absorción, si hay una inhibición a nivel del intestino delgado, esa cantidad de contenido intestinal va a ser abundante en lo que pasa al colon y entonces no se va a absorber todo y va a salir como diarrea, ¿no? El otro mecanismo es por estímulo de la secreción intestinal de líquidos y electrolitos, ¿no? El ejemplo clásico era el cólera. Hay una toxina que se adhiere a los enterocitos y a nivel del enterocito, en lugar de absorber, bota agua, ¿no? Si ya ese volumen era aumentado y bota más agua a la luz intestinal, va a tener diarreas abundantes, ¿no? Estos son los mecanismos de la diarrea secretoria, ¿no? Les decía, era la secretoria y la otra era la osmótica. La característica de la diarrea secretoria es que es volumen abundante, más de 1 litro diario, ¿no? Estos volúmenes aproximados son en adultos generalmente, ¿no? Más de 1 litro diario. Y la diarrea persiste además a pesar del ayuno, ¿no? A pesar del ayuno de 48 horas, 72 horas, sigue teniendo diarrea, ¿no? Entonces, estas diarreas son las más peligrosas, las más complicadas, porque van a producir alteración del medio interno, deshidratación, falla renal, falla multiorgánica, shock y muerte, ¿no? Esta es la diarrea secretoria. Siguiente. La diarrea osmótica, el mecanismo es que a nivel de la luz intestinal hay alguna sustancia que aumenta, en lugar de hacer que se absorba agua, jala agua para la luz intestinal y aumenta el volumen, ¿no? Es el mecanismo similar, ¿no? Los solutos que no se absorben y provocan retención de agua en la luz intestinal. El ejemplo clásico es el tomar lactulosa, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo de la lactulosa para evitar estreñimiento? Que a nivel de la luz intestinal jale agua y las heces salgan más fáciles, no esté estreñido el paciente. Pero cuando se va al otro extremo puede producir esta diarrea, ¿no? Causas más frecuentes: ingestión excesiva de hidratos de carbono poco absorbibles. También cuando hay problemas de enzimas digestivas de los carbohidratos, si se quedan los carbohidratos ahí, jalan agua en lugar de absorberse, ¿no? O metabolizarse. Ingestión de antiácidos o laxantes, ¿no? El hidróxido de aluminio magnesio, les decía que es un antiácido, pero antes también ha sido usado como laxante y esto producía mayor cantidad de agua en la luz intestinal. Mala absorción de hidratos de carbono, ¿no? La característica de esta diarrea osmótica es que cesa con el ayuno o cuando se suspende la causa. Si deja de tomar el laxante, entonces va a suspender la diarrea, ¿no? El volumen de las heces generalmente no es tan grande. Hay diarrea, pero no es tan grande, no menos de 1 litro al día. Siguiente. Diarrea inflamatoria, ¿no? La diarrea inflamatoria, lo que existe es alteración de la mucosa. En este caso hay la característica típica es moco y sangre, ¿no? Siempre cuando haya diarrea le vas a preguntar qué color es, y hay moco o hay sangre, ¿no? Le dicen sin moco, sin sangre, o con moco o con sangre, o moco sin sangre, ¿no? Entonces, las características de la diarrea inflamatoria es que vamos a tener eso en las heces, ¿no? Moco, sangre, proteínas y pus, ¿no? El mecanismo es generalmente directo, invasivo, ¿no? Daño del epitelio absortivo con la liberación de toxinas, de citocinas, leucotrienos, prostaglandinas e histamina, y suele tener la respuesta inflamatoria no solo localizada sino sistémica, ¿no? Y se acompaña de fiebre o dolor, ¿no? Y a veces incluso hasta hemorragia digestiva, que es el sangrado, ¿no? Pero cuando es la diarrea con sangre es la disentería que se le llama, ¿no? Pero no es lo principal, generalmente son restos o rasgos de sangre, no es pura sangre, ¿no? Si fuera una deposición con abundante sangre, ya estamos hablando de hemorragia digestiva. Si es rojo o rojo vinoso, hemorragia digestiva baja. Si es negro, hemorragia digestiva alta, ¿no? Esa es la característica. Siguiente. Diarrea por mala absorción, ¿no? En la diarrea por mala absorción hay alteraciones en el proceso de transporte, ¿no? Clínicamente hay baja de peso, déficit nutricional, ¿no? ¿A qué se le llama esteatorrea? Esteatorrea se le llama a deposiciones abundantes, pero generalmente pastosas, no líquidas, pero están asociadas espumosas, amarillentas, brillantes, que dejan un halo aceitoso en la zona donde caen, ¿no? Y muchas veces asociadas a restos de alimentos en las heces, ¿no? Eso generalmente es causa de diarrea crónica. Ahora la vamos a comentar un poco más después. Bien. Entonces, esto era los mecanismos por los que se puede producir la diarrea, ¿no?
El síndrome diarreico es la presencia de diarrea asociado a otros síntomas, ¿no? Puede ser asociado a náuseas y vómitos, dolor abdominal, fiebre. Siempre recordar, identificar o ver el orden temporal, cuál apareció primero, cuál es más intenso, cómo han ido variando los síntomas, ¿no? Pero decía, repitiendo, es necesario el tiempo de enfermedad, porque de acuerdo a eso podemos definir signos de gravedad, ¿no? Y también antecedentes, ¿no? Antecedentes, y dentro de los antecedentes patológicos, medicamentos, cirugías y otros, es importante también preguntar por viajes recientes, ¿no? Viajes recientes a otra parte. Bien. Entonces, el enfoque de la diarrea, como les decía, ya está definido, agudo o crónico, ¿no? Si es agudo, vamos a identificar si es infecciosa o no es infecciosa, ¿no? La mayoría de veces vamos a definir, ¿no?, si hay signos de gravedad o no hay signos de gravedad. Les decía, la diarrea aguda, la gran mayoría es infecciosa y no hay signos de gravedad, entonces hay que tener medidas generales, dieta, adecuada higiene para evitar contagiar a los demás, hidratación adecuada y va a pasar en 2 o 3 días, no necesita ni hospitalizarse ni nada. Pero cuando hay signos de gravedad, que ahora vamos a ver algunos, el paciente sí necesita más estudio, ¿no? Podríamos decir que la diarrea aguda, el 80% leve y se trata en la casa, ¿no? El 20% a veces se complica y hay que tener, pero hay que saber identificar cuáles son los que se van a complicar, ¿no? Y siempre cuando ustedes van a ver un paciente y están viéndolo y van a decir, parece que es leve, pero siempre dar la recomendación, hay que observarlo. Cualquier signo de gravedad que presente tiene que regresar, o hay que llamar, hay que volver a pedir otra evaluación. La diarrea crónica, en cambio, es al revés. Hay que diferenciar si es orgánica o funcional, ¿no? Si es orgánica, ya habíamos visto que tenemos un montón de causas, hay que hacer varios estudios. Podríamos decir que el 80% de los casos de diarrea crónica hay que hacer estudios, ¿no? No necesariamente hospitalizarlo, pero sí estudios de heces, estudios de sangre y a veces hasta imagen. En la diarrea funcional no, a veces se da solamente un tratamiento y control y un seguimiento periódico, ¿no? Sí. Y aquí un punto importante, ¿no? Diarrea del viajero. ¿Cómo diagnosticamos diarrea del viajero? Preguntando, nada más, es cierto, preguntando. Igual, ¿cómo determinamos úlcera péptica por AINES? Preguntando si consume AINES. Porque no hay ningún examen que nos diga esto, ¿no? No hay ningún examen que nos diga, es diarrea del viajero. Entonces, la anamnesis es importante, ¿no? Si nunca le preguntamos, nunca supimos que es de eso, ¿no? Entonces, diarrea del viajero, ¿a qué se refiere? A la diarrea que produce después de un viaje, fuera de su zona donde vive, ¿no? Se dice que hasta el 50% de las personas que viajan a zonas, ¿dónde? A zonas donde no hay agua potable, donde hay un clima caluroso, donde hay malas condiciones sanitarias, puede tener diarrea del viajero. No todas van a ser graves, muchas son leves nada más, pero la forma de transmisión es caloral, ¿no? Agua o alimentos, ¿no? Que es lo que estábamos comentando de las diarreas agudas de infección. Sí. Indicadores de gravedad de una diarrea aguda, ¿no? La edad, los extremos de la vida, ¿no? Menores de 5 años decíamos que se morían, ¿no?, por diarrea, y mayores de 70 años, ¿no? Muy adultos, muy mayores o muy niños, ¿no? La presencia de deshidratación, ¿no? La presencia de deshidratación. Ya después ustedes cuando ven en la atención primaria, en los programas más importantes eran infecciones respiratorias e infecciones diarreicas, ¿no? Para identificar cuando vemos la deshidratación leve, moderada, grave o severa y para tratar, ¿no? Entonces, diarrea aguda con signos de deshidratación, sí hay que tener cuidado, hay que tener mayor cuidado con eso, ¿no? Fiebre alta con escalofríos, ¿no? Generalmente también, ¿no? Muchas diarreas infecciosas van a ir con fiebre, ¿no? Una fiebre leve que dura poco y va pasando, ¿no? Pero si es una fiebre muy alta hay que tener cuidado. Dolor abdominal intenso, ¿no? Casi siempre hay dolor, ¿no? Y generalmente cuando hay dolor, cuando un cuadro asociado a diarrea va al baño y después de evacuar, el dolor disminuye, ¿no? Es lo clásico porque hay movimiento peristáltico, dilatación de las asas y todo, ¿no? Pero si el dolor no disminuye, persiste o es muy alto, entonces ahí hay que tener cuidado, es un signo de alarma, ¿no? Signo de gravedad. Otro signo de gravedad es heces con sangre, ¿no? O los pacientes inmunosuprimidos, ¿no?
en infección con VIH, pero en estadio SIDA, trasplantados, quimioterapia, ¿no? Los que usan inmunosupresores generalmente, ¿no? Sí. Evolución de la diarrea infecciosa, ¿no? Bueno, si bien es cierto, la diarrea infecciosa decíamos que el 80% no es grave, es leve, pero hay problemas ahí, ¿no? Es una causa de salud, un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la diarrea infecciosa no es una sola vez y tiene las mismas condiciones donde vive, va a repetirse, ¿no? A veces se asocia a malnutrición, inmunodeficiencia, déficit de micronutrientes. Si no hay un tratamiento adecuado o hay reinfección, va a producir a la larga una enfermedad intestinal a nivel del enterocito, ¿no? Y se vuelve diarrea persistente. ¿Sí? Esta diarrea persistente o las diarreas crónicas van a tener problemas ya a nivel de las hormonas entéricas, mala absorción, desnutrición, intolerancia a proteínas y sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Cuando hay diarrea se altera la flora intestinal y las bacterias que no son las más beneficiosas para el ser humano van a crecer y a proliferar, ¿no? ¿Sí? En estos casos de diarreas persistentes o repetición, diarreas infecciosas, hay alteración inefectiva de las vellosidades intestinales, ¿no? Y sabemos que la vellosidad intestinal juega un papel muy importante en la absorción de micronutrientes y el funcionamiento adecuado de todo el organismo, ¿no? Va a haber malabsorción de proteínas, grasas, carbohidratos, captación inadecuada de macromoléculas y problemas inflamatorios, ¿no? Como hipersensibilidad a proteínas. ¿Sí? Hasta aquí, diarrea aguda. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nada. Ya, seguimos porque ya nos vienen a votar. Faltan 4 minutos. Diarrea crónica. La diarrea crónica, les decía, 4 semanas o más de duración. Aquí hay que buscar diferencia entre orgánica y funcional, ¿no? Hay que hacer una anamnesis prolija, un examen físico detallado, más todavía en los problemas crónicos, porque ahí está más asociado a otras cosas, ¿no? Y generalmente son más necesarios los exámenes auxiliares, como les decía. Siguiente. Criterios que sugieren organicidad de la diarrea, ¿no? Duración menor a 3 meses, o sea, crónica es más de 4 semanas, o sea, más de un mes. Pero si la diarrea está entre 1 mes y 3 meses, eso quiere decir que generalmente es orgánica, ¿no? Pero si es una diarrea de años que le acompaña y el paciente está más o menos, entonces parece que puede ser funcional. Deposiciones nocturnas o que persisten después del ayuno, ¿no? Si persiste esto, entonces estamos hablando que sea una causa orgánica. Heces abundantes, ¿no? Que sea más de 400 gramos por día en adultos o presencia de esteatorrea. Son indicación de organicidad y que es un problema más serio. Pérdida de peso, si el paciente ha perdido más de 5 kilos, igual en adultos estamos hablando, sin causa aparente, ¿no? No tiene otra causa aparente, pero ha perdido peso por la diarrea, entonces sí es un indicador de que la causa es orgánica y no funcional, ¿no? Funcional nos referimos a que la parte orgánica todo está bien, solo es la función del intestino, ¿no? A veces hiperperistaltismo o la secreción aumentada, pero no hay una causa anatómica de algún órgano, ¿no? A eso se llama de funcional. Si hay fiebre o hay sangre en las heces, también nos indica una causa funcional. O si hay problemas de malnutrición, ¿no? Anemia, hipoalbuminemia y otros signos carenciales, ya nos indica que es una anemia orgánica. ¿Sí? Y el síndrome de mala absorción, ¿no? Estábamos diciendo que las diarreas crónicas, a veces las agudas, pero más las diarreas crónicas o las persistentes, van asociándose a una alteración en la digestión y en la absorción de nutrientes, ¿no? Esto es a nivel del intestino delgado, ¿no? El intestino delgado se ha clasificado o se han agrupado en 3 causas, ¿no? En 3 partes. Primero, la luz intestinal. La luz intestinal donde supuestamente está llegando todo el contenido intestinal que ya pasó del estómago, ha pasado los procesos biliares y pancreáticos, y aquí están los nutrientes que ya están degradados para ser absorbidos, ¿no? Allí pueden haber un problema en la luz intestinal, ¿no? Y aquí en la luz intestinal con las enzimas, lipasa, proteasas y amilasas, que van a degradar esto, ¿no? O el contenido de otros, por ejemplo, la lactulosa o otros medicamentos que alteran la osmolaridad a este nivel, en la luz intestinal, ¿no?
La otra zona o el otro sector es la vellosidad o microvellosidades intestinales, ¿no? El enterocito, pero no todavía la célula, sino la zona de vellosidades, ¿no? En la zona de vellosidades generalmente se da la absorción de medicamentos y de alimentos, perdón, y de moléculas como los kilomicrones, los disacáridos, ¿no? Hay una pequeña zona donde se altera esto, ¿no? Y lo otro es la zona ya del enterocito en sí, ¿no? De la célula, donde hay un paso desde el enterocito y después va a pasar a la circulación portal, al hígado y a todo el mecanismo de la nutrición siguiente, ¿no? Entonces recuerden, cuando hablamos de malabsorción hay tres zonas: luminal, de las microvellosidades y el enterocito en sí, ¿no? Este síndrome de malabsorción puede ser global, puede estar alterado todo, o selectivo, ¿no? Puede ser primaria o congénita y lo otro es adquirido, ¿no? Generalmente es adquirido porque ya sucede en edades avanzadas, ¿no? Siguiente. Hay mecanismos para la absorción de líquidos, ¿no? Recordemos, para la absorción de líquidos las enzimas pancreáticas, lipasa y colipasa, que vienen de... ¿De dónde viene la lipasa? ¿De páncreas? De páncreas, ¿cierto? Del páncreas viene por el jugo pancreático, se mezclan a nivel del duodeno y en el yeyuno más o menos van a estar ya digiriéndose las grasas, ¿no? Las grasas no absorbidas atrapan vitaminas liposolubles, ¿no? Las A, D, E y K, y posiblemente algunos minerales con la consiguiente deficiencia de estos, ¿no? O sea, las grasas no solamente son las grasas, ahí también intervienen las sales biliares y todo, pero también nos puede llevar a una alteración de micronutrientes como de vitaminas, ¿no? Las liposolubles principalmente. La proliferación bacteriana determina desconjugación y deshidroxilación de las sales biliares, lo que limita la absorción de grasa, ¿no? Las sales biliares también son necesarias para la absorción de grasa. Y las sales biliares no absorbidas estimulan la secreción colónica de agua y produce diarrea al final, ¿no? Entonces, alteración tanto en los jugos pancreáticos como biliares puede producir esto, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta, les van a hacer: ¿y si me sacaron la vesícula, ya no tengo sales biliares? ¿Sí? ¿Cómo es? La vesícula es un reservorio, ¿no? Lo ideal es que funcione, porque ahí con la digestión va a eliminar, ¿no? Pero es cierto, o sea, es lógico lo que te pregunta la paciente: ya me operaron de la vesícula, entonces no voy a poder digerir los grasas, ¿no? Se adapta el organismo, igual sale, pero igual hay que decirle que tiene que conservar la dieta, no va a comer exceso de grasa, ¿no? Pero no se ha visto que por comer exceso de grasa le vaya a producir una mala digestión, ¿no? Pero sí es cierto que la vesícula es un recipiente, pero siempre los líquidos biliares se van a seguir produciendo a nivel del hígado, ¿ya? Siguiente. Y también a nivel de carbohidratos y proteínas, ¿no? Los carbohidratos, la enzima amilasa, bueno, hay una amilasa pancreática, ¿no? La otra es la amilasa salival, pero principalmente la pancreática y las enzimas del ribete en cepillo. O sea, aquí las microvellosidades intestinales tienen esta enzima que descompone los hidratos de carbono y los disacáridos. Y las proteínas, la pepsina gástrica, la enterocina, también el ribete del cepillo y enzimas pancreáticas, de las tres, ¿no? De los tres tiene componentes. Siguiente. Entonces, la fisiopatología de la mala absorción: fase luminal, fase absortiva y fase posabsortiva, ¿no? En la fase luminal hay deficiencias, cuando existe deficiencia de enzimas digestivas, ¿no? Por ende, ya estábamos diciendo, son componentes importantes, páncreas, que las otras enzimas también funcionen, ¿no? A nivel del estómago. Cuando hay gastrectomía, también vamos a tener ahí algún problema, tanto del ácido gástrico como de algunas enzimas para las proteínas, ¿no? Inactivación de las enzimas digestivas, a veces por algunas sustancias extrañas, ¿no? O medicamentos también. Desconjugación de las enzimas biliares, aumento de la pérdida de sales biliares, la clásica coledocolitiasis, ¿no? Se obstruye el colédoco, no pasa nada de bilis, entonces vamos a tener un problema ahí de la digestión de las grasas también, ¿no? Disminución del ácido gástrico también nos altera la digestión de la fase luminal.
y el consumo bacteriano de nutrientes, ¿no? La flora intestinal tiene mucho que ver con esta simbiosis que tenemos, ¿no? De la flora o la microbiota con la función digestiva. En la fase absortiva, de efecto adquirido a nivel de disacaridasa, ¿no? Decíamos que el ribete en cepillo de las enterocitos, tenemos disacaridasas, transporte a nivel del transporte global también, ¿no? Si hay una enfermedad inflamatoria que afecta todo el enterocito o parte del enterocito, no se va a absorber adecuadamente los nutrientes, ¿no? Y en la fase posabsortiva, ¿no? A veces se agrupa algunas enfermedades raras, ¿no? En esta etapa posabsortiva estamos hablando, por ejemplo, de tuberculosis, sarcoidosis, gastroenteritis eosinofílica. Son causas raras, pero que afectan ya el enterocito cuando va a pasar a la circulación portal, ¿no? Cuando ya el micronutriente pasó la fase absortiva y pasa. Bien. Otra causa frecuente de enfermedad de diarrea crónica o de mala absorción son enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Donde por distintos mecanismos, a veces la causa no se sabe, es idiopática, dicen, hay zonas del intestino delgado o del colon que van a alterar la absorción, ¿no? Pero también pueden producir aumento de la secreción o sangrado, también pérdida cuando se altera la mucosa normal intestinal, hay pérdida de estos componentes, ¿sí? Adelante, siguiente, por favor. Finalmente, en la parte de la malabsorción, enteropatías, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano son dos mecanismos frecuentes, y lo otro que estábamos comentando ahí era el problema pancreático, ¿no? Estamos viendo que el páncreas tiene amilasas, lipasas y también enzimas para proteínas, ¿no? Proteasas. Entonces, cuando hay una alteración de la función del páncreas, si bien es cierto, el páncreas endocrino tiene su función, la insulina, diabetes y todas esas cosas, el páncreas exocrino es bastante importante también, ¿no? Entonces, si hay una alteración de la función del páncreas, ¿no? Pancreatitis aguda es un tema aparte, pero cuando hay pancreatitis recurrente o cuando hay una pancreatitis crónica con insuficiencia pancreática, insuficiencia del páncreas exocrino, vamos a tener déficit de estas enzimas y vamos a producir al final esteatorrea, ¿no? ¿Por qué? Síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque no hay adecuado metabolismo de proteínas, de carbohidratos y de grasa. Entonces va a aumentar. Generalmente la causa de esta esteatorrea es diarrea osmótica, pero también diarrea por mala absorción, ¿no? Y no se van a metabolizar los nutrientes y van a producirse esteatorrea. Entonces, una causa de mala absorción también es la insuficiencia pancreática crónica, exocrina, ¿sí? Bien. Y las manifestaciones pueden ser muchas, ¿no? Les decía, en enfermedades crónicas, en diarrea crónica, las causas son más complicadas, ¿no? Crónica, en diarrea hablamos 4 semanas a más. Las manifestaciones, siempre les decía, vamos a tener manifestaciones sistémicas, ¿no? Por ejemplo, escasa preparación de los alimentos. Bueno, estas son las causas, ¿no? Vamos a tener lesiones en la piel, ¿no? Hablábamos de keilitis cuando hablábamos de anemia, ¿no? Pérdida de micronutrientes, a veces de vitaminas, ¿no? Vitamina C, hasta incluso lesiones orales, sequedad, grietas, úlceras, ¿no? En piel y mucosa. Debilidad muscular, disminución de la masa muscular por déficit de absorción de proteínas, ¿no? Por desnutrición proteica, ¿no? Alteración de calcio, de magnesio, por alteración de algunos electrolitos también, ¿no? Tetania, ¿no? Tetania significa una contracción persistente asociado a hipocalcemia, ¿no? O también problemas del magnesio, pero generalmente la tetania se habla de hipocalcemia. Pérdida de peso, lo clásico, ¿no? Una desnutrición global o desnutrición proteica. Problemas óseos, ¿no? Raquitismo por déficit de nutrientes como el calcio, ¿no? O la vitamina D. Anemia, ¿no? Podemos tener los dos tipos de anemia, la anemia ferropénica por déficit de hierro, pero también anemia megaloblástica por déficit de folato o de vitamina B12, ¿no? Neuropatía periférica por lo mismo de la B12 o la B6 también, y a veces hasta el edema, ¿no?
Decíamos el edema blando en mantequilla generalmente se asocia a hipoaluminemia, ¿no? Hipoaluminemia es una de las causas, ¿no? Y retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo psicomotriz, el desarrollo neurológico, sobre todo cuando estos cuadros aparecen en las etapas iniciales de la vida, menores de 5 años, ¿no? Y también en adultos. Muy bien, creo que eso era todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diarrea y mala absorción. Hay 3 casos clínicos al final. ¿Sí? ¿Preguntas? No. A ver, adelante, siguiente. Dice, la madre acude a emergencia con un lactante de 10 meses de edad, con diarrea y vómitos. Siguiente. Dice, 2 días antes de inicio de exposiciones, 2 días antes inició con deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, 5 a 7 veces por día, abundante cantidad. Y el día que llega vomitaba hasta el agua, no tolera nada. No ha tenido fiebre. Y llanto sin lágrimas, ojos hundidos y signo de pliegue Está positivo. deshidratado. Diagnóstico. Diarrea aguda, Diarrea aguda. Tipo. posiblemente viral. Secretoria. Bueno, Fisiopatológicamente decimos que eran 4 tipos, ¿no? Secretoria. Osmótica, inflamatoria, No hay pus. por mala absorción, ¿no? Y la 5 por hiperperistaltismo, ¿no? Secretoria. Entonces, diarrea aguda, De tipo secretora secretoria. con deshidratación también. Secretora con deshidratación. Severa, sin lágrimas. La etiología más probable es que sea viral, ¿no? Porque son pocos días. Generalmente menos de 3 días siempre vamos a pensar en viral, ¿no? Más de 5 días ya vamos a pensar en causa bacteriana, aunque no siempre es exacto, ¿no? Pero así, y por la edad y por la frecuencia viral, ¿no? Si ahí tiene signos de alarma, de gravedad. Signo de pliegue, llanto sin lágrimas. Claro, pocos son. Están muy Y otro signo de gravedad es que no tolera nada. Ni la vía oral. Está vomitando todo hasta el agua, Paréntera. ¿no? Entonces tiene que hidratarse parenteralmente. Si lo dejamos, es cierto, es aguda, es viral, pero si lo dejamos sin hidratación, En shock. en horas puede entrar en shock, puede hacer una insuficiencia renal, falla renal y puede complicarse. Así tiene signos de gravedad. Entonces, este niño sí debería quedarse al menos en observación y administrar hasta que se sepa que se está hidratando, ¿no? Hidratación endovenosa para enterar y asegurar que vuelva a hidratar. Siguiente. Caso 2. Niño de 7 años es llevado a la consulta por presentar diarrea con moco y sangre. Siguiente. 2 semanas de diarrea, algunos días con fiebre, escasa cantidad de heces semisólidas, 4 veces al día con moco y rasgo de sangre. Bien. No quiere comer, ha bajado de peso, mucosas orales húmedas, signo de pliegue negativo. Diagnóstico. Diarrea inflamatoria. Diarrea aguda inflamatoria. Claro, aguda inflamatoria. Diciendo, el volumen no es tan abundante, ¿no? Ahí es moco y sangre. Entonces, causa. ¿Puede ser una parasitosis? ¿Bacteriana o parasitaria? ¿No? Puede ser Como si cualquiera. un niño. En este caso, si ya son 2 semanas, ¿no? Ahí se ameritaría exámenes de heces, ¿no? En el primero, a veces sí se hace, pero para buscar virus, ¿no? O sea, así como las pruebas rápidas, hay test que dicen virus. En este caso, sí tratar de buscar, ¿no? Si es bacteriana, es viral, hacer cultivos, estudios de parásitos, ¿no? Directo. Y tratamiento, en este caso no hay deshidratación, ¿no? Probablemente va a demorar un poco en volver a comer, pero sí hay que dar antibióticos, ¿no? Hay que ver, a veces si es que hay posibilidad del examen, aunque los cultivos demoran 3, 5 días, hasta eso hay que dar tratamiento empírico, ¿no? Y a veces se da el tratamiento para las dos cosas, ¿no? Para bacteriano o perdón, parasitario. Muy bien, siguiente. Paciente de 65 años, acude al gastroenterólogo por diarrea hace 4 meses. No mejora con medicina que le han recetado 3 médicos.
6 meses de diarrea después de comer, semilíquidas, sin moco, sin sangre, pero sí a veces restos de alimentos y gotas de grasa en las heces. Fuma una cajetilla diaria, diabetes mellitus, hipertensión hace 20 años, tomaba licor en reuniones, social, pero toda la semana. Cabo corto hasta embriagarse. Diagnóstico. Diarrea crónica ya. Diarrea crónica. Crónica. Diarrea crónica. Posiblemente por mala absorción. Por las características, mala absorción. Por las gotas de grasa. Las gotas de grasa, resto de alimentos. La causa. Daño de la microbiología. Puede ser, ¿no? Pancreatitis crónica. Por alcohol. Es un O sea, tumor. igual hay que hacer estudios, ¿no? Pero una de las causas sí hay, es atorrea, pero más que infecciosa, más que parasitaria, más que podría ser eso, ¿no? A veces también un cáncer, Claro, un pero NM. por esos antecedentes, tratamiento. Si hay pancreatitis crónica, no está produciendo enzimas, ¿no? Y la diarrea es después de comer cada vez. Entonces, tratamiento es enzimas pancreáticas. Se puede, ¿no? No sé. Los pacientes toman 2 o 3 cápsulas de enzimas digestivas, amilasa, una mezcla de enzimas pancreáticas. Chévere. ¿Cómo se llamaba? Un preparado, pancreatina creo que se llama la cápsula, ¿no? Y eso hace que disminuya su volumen de diarrea. Entonces hay mejor metabolismo de las grasas, de las proteínas y aminoácidos, carbohidratos, y disminuye un poco la diarrea. Pero eso es, o sea, cada vez que come tiene que tomar sus enzimas pancreáticas. Muy bien, eso es todo y no nos han mostrado hasta luego.